glorificarte, para entrar, Señor, a ese trono de la gracia, Señor bendito, para alcanzar misericordia, Padre, en el tiempo oportuno. Cuán glorioso, mi Dios bendito. Gracias, Padre, porque te acuerdas que somos polvo y nos visitas, Señor mío. Poderoso Dios, alabado sea tu nombre. Hermanos, que el Señor les bendiga. La gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que la comunión del Espíritu Santo también sea con ustedes. Bendito Dios. Acompáñenme en esta hora, mi amado hermano, al libro de San Marcos. Vamos a estar leyendo el Evangelio de San Marcos. Poderoso Jesús, bendito sea el Señor, aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Vamos a estar meditando bajo el tema Jesús, ayuda a mi falta de fe. Poderoso Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 14, perdón. Cuando lo tengan me contestan con un amén, aleluya. Poderoso Jesús. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios. Ese es el pueblo que le alaba, mi Dios amado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él. Les saludaron. Corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Bendito Dios, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué privilegio nos ha dado el Padre, de donde el Señor nos ha sacado, nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha restaurado, ha limpiado, borrado nuestros pecados, purificados para que podamos estar delante de su presencia. Es maravilloso podernos gozar en la alabanza, en la adoración, en la oración, bendito santo, porque el Señor anhela que nosotros tengamos comunión con Él. El Señor quiere revelarnos su gloria, el Señor quiere revelarnos todo lo que Él significa. Él nos ha compartido su santidad, pero también nos ha dado fe. Esa fe genuina, esa fe no fingida, esa fe que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Esa fe es la que le agrada a Dios. Una fe limpia, una fe pura, una fe que es puesta, bendito Dios, cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuando nosotros comenzamos este capítulo en el Evangelio según San Marcos, vemos ahí cuando los discípulos y Jesús, Moisés y Elías, Pedro, Juan y Jacob, los tres discípulos de Jesús, estaban con él en el monte de la transfiguración. Y ahí vieron el resplandor y la gloria de Cristo. Y era tan grande y maravilloso ese majestuoso evento que Pedro dijo: Señor, hagamos 3 enramadas, yo no quiero bajar, yo quiero quedarme aquí. Él estaba gozoso delante de la presencia del Señor.
¿Quién quiere salir de la presencia de Dios? ¿Quién quiere salir del monte de Jehová? Porque cuando sabes que un momento cuando tú bajas, tú vas a estar enfrente de tanta lucha, tantos problemas, tantas aflicciones y tantos afanes. Siempre quisiéramos estar en la presencia de Dios. Siempre quisiéramos estar ahí con el Señor, viendo su resplandor, escuchando su voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y ahí estaba este escenario, hermanos, en el monte de la transfiguración, en el monte de Jehová, la presencia divina del Señor. Y en el valle, una gran multitud. Una gran multitud, y entre esa gran multitud, los discípulos de Jesús, los escribas y la mayoría de todas aquellas multitudes que seguían detrás del Maestro. El Evangelio según San Marcos en este relato es el Evangelio más amplio que podemos encontrar. Los paralelos que encontramos en Mateo capítulo 17 y Lucas capítulo 9 son demasiado pequeños, no dejan mucho para discernir, pero Marcos, el Espíritu Santo, Pedro quería también Marcos también quería que nosotros nos diéramos cuenta de algo, que existe un grave peligro entre la fe y la poca fe, que existe un grave peligro entre la fe que agrada a Dios y la poca fe que a veces nosotros tenemos. En medio de eso está la incredulidad. El virus de la incredulidad, la bacteria de la incredulidad, que se arraiga en el corazón del hombre. Ahí está. Bendito Dios. Y quiero tomar y he tomado, amados hermanos, este punto para decirles que muchas veces nosotros podemos decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, gloria a Cristo por eso, porque a Él se lo debemos. Pero también hay momentos en que tenemos falta de fe, más cuando estamos atravesando por momentos que caray, muchos de nosotros dijéramos: Señor, ¿por qué? Y ahí cuando tú dices y lanzas ese ¿por qué? Ahí estás dudando. Entonces encontramos aquí a los discípulos, encontramos a los escribas que conocían la ley y los profetas, que era el Antiguo Testamento, y encontramos entre ellos una gran multitud que habían conocido de Jesús, ya sea por voz o por vista, o habían sido alimentados con los peces y los panes las 2 veces que el Señor alimentó una gran multitud. Habían visto a Jesús hacer milagros, señales, estaban ahí. Algunos quizás solo eran mirones, algunos solamente no querían ver, otros de verdad querían conocer al Maestro. Bendito Dios de gloria, pero nunca vieron a Jesús como lo que realmente es. Nunca vieron a Cristo como realmente es, el Salvador del mundo, el que vino a dar su vida por pecadores. Al siervo de Jehová que vino a servir, a instruir, a capacitar, a pulir, a transformar al hombre pecador, a levantarlo del fango. Eso fue lo que hizo Jesús. Había 12 discípulos. Marcos capítulo 3 versículo 13 dice la palabra que bajando el Señor del monte escogió 12 discípulos. Bendito Dios, para que estuvieran con Él. Mire qué hermoso, qué maravilloso. ¿Por qué nos escoge Dios? Para estar con Él. Para estar con Él, para enseñarnos las cosas, para instruirnos, para capacitarnos. Y después, ¿qué dice el Señor? Vayan a predicar la palabra. Vayan a predicar la palabra. Vayan a sanar enfermos. Vayan a echar fuera demonios. ¿Ah? Y Marcos capítulo 6, versículo 7 dice la palabra que verdad mandó a los apóstoles, a los 12 apóstoles a la misión. ¿Verdad que sí? Para ir a echar espíritus inmundos fuera. Entonces, en el versículo 7, en el versículo 14 me parece, si no mal recuerdo, dice ahí que
ellos, en el versículo 13, dice que ellos echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a los enfermos y se sanaban. En primera instancia, los discípulos, los apóstoles habían creído en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús les había dado. Pero algo había pasado. Algo había pasado en aquel valle que no pudieron echar fuera un demonio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Si tenían la fe, si habían creído en la palabra del Señor, si ya estaban echando fuera demonios, estaban haciendo lo que Dios les había dicho. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron echar afuera un demonio de un muchachito que desde su niñez estaba siendo atormentado? ¿Tú te imaginas ese niño desde su niñez? Y ese padre, esa familia. Imagínate por un momento a este niño que dice la palabra en el versículo 22 que el espíritu lo tomaba y lo aventaba al fuego. Después lo tomaba y lo aventaba al agua. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para matarlo. ¿Tú sabes cómo estaba ese niño? Enllagado por las quemaduras del fuego, golpeado por las heridas que él mismo se hacía. Mateo dice que este niño era un lunático. Una persona lunática es una persona que tiene problemas mentales, pero a veces tiene momentos de lucidez. Pero cuando tiene problemas mentales, cuando tiene esas lagunas mentales, viene el espíritu, lo ataca, hace que él se hiera. Y muchas veces pueden incurrir al suicidio. Ese es un espíritu diabólico, satánico. Satanás odia al hombre. Satanás no puede, bendito Dios, aleluya, gloria a Cristo, porque Él es el único que tiene el poder. Satanás no puede atacar directamente a Dios, pero sí a su creación. Nosotros somos esa generación incrédula. Desde la caída del hombre, la humanidad pasó a ser esa generación incrédula. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Por qué no pudieron echar fuera al demonio? Exceso de confianza. El exceso de confianza. El creer que tú lo has conocido todo. Te has instruido, te has capacitado. Pero hermano, si haces a un lado la oración, si haces a un lado el ayuno, si haces a un lado la comunión con Dios, estás perdido. Porque los escribas y los fariseos sabían palabra de Dios, aleluya, y no pudieron ver al Cristo de la gloria, no pudieron ver a Jesús como su Mesías. No podemos confiar en nuestro conocimiento, debemos estar completamente en plena dependencia de Dios. El Señor vino, se hizo siervo, se arremangó las mangas y sirvió a pecadores, le lavó los pies a los pecadores, se hizo siervo, les dio de comer, los alimentaba. Bendito Dios Todopoderoso. Pero siempre guardó esa humildad. Aún siendo Dios, Él era manso, humilde de corazón. Los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. No pudieron echar fuera ese espíritu inmundo. Y de repente dice la palabra que ellos comienzan una discusión. Comienzan una discusión, ¿verdad? Los escribas estando, ¿verdad? Esa gran multitud, imagínate. Viene este hombre cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y viene desesperado con su hijo. Él viene angustiado con una gran necesidad y llega ahí y les presenta a su hijo y les dice a los discípulos al no haber a Cristo: ayúdenme, ayúdenme. ¿Y ellos qué hicieron? Es que no era cualquier espíritu, hermano. No lo era. Era un espíritu que tenía la misión de matarlo. No era cualquier espíritu. También en el rango, en el aspecto espiritual de los demonios hay rangos.
Si no me cree, lea Mateo capítulo 12, versículo 42, que dice que iré y entraré a mi casa y un espíritu inmundo agarra a otros 7. ¿Sí o no? Hay espíritus de maldad. Imagínense, hermanos, tan solo imagínense por un momento que si apareciera algo así aquí, de repente. ¿Ah? ¿No tendríamos miedo? No, honestamente, ¿no tendríamos miedo? ¿Qué le pasó a los apóstoles? Eran humanos, eran débiles, pero Jesús llegó justo en el momento exacto. Él llegó a poner orden en el caos en medio del valle. Él vino a rescatarlos, no solamente de las acusaciones y humillaciones de los escribas. Había alguien más ahí que estaba obrando. Había alguien más ahí, hermanos. Y hay un enemigo, bendito Dios, aleluya, que el Señor lo reprenda, que está constantemente oponiéndose a las cosas de Dios. Él no quiere que usted le sirva al Señor. Él no quiere que le adore a Dios. Él no quiere que usted ore, que usted ayune. Él quiere alejarlo de Dios porque Él te odia, jovencito. El diablo te odia, te seduce. Te dice pecar no es malo. Te dice adulterar no es malo. Te dice fornicar no es malo. Te dice una cervecita no es nada. Un cigarrito. Mira que toma vino, que Dios, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya, que tomar vino no es malo, que ayuda al estómago. Ay, Señor Jesús, poderoso Dios. Pero Dios, todo lo que es fermentado es adulterado, es pecado. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos templo y morado del Espíritu Santo. Y hay de aquellos que detuvieron el cuerpo de Cristo. Todo eso es abominación a Jehová. Satanás te odia. Satanás no quiere bendecirte, no te va a dar nada bueno. Quiere destruir tu alma, quiere aplastarte, oprimir tu corazón, hasta que no puedas respirar. Y no solo eso, te mata y te lleva junto con él a una condenación eterna donde no podrás salir. La situación de este joven nos hace ver que nosotros no podemos jugar con el pecado. No podemos ser débiles en la fe. No podemos alejarnos de Jesús porque podemos sucumbir ante las acechanzas del maligno. Porque Él está ahí dispuesto, buscando, mirando quién se debilita para atacar. Él vino para matar, para robar y destruir, mas Jesús vino para dar vida y vida eterna. Esto es de verdad, hermanos, que debemos de tener un profundo temor de no debilitarnos en la fe, porque mire, el Señor se enoja cuando la gente muestra incredulidad. A Él no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad ataca los atributos de Dios. Porque la incredulidad, el hombre es incrédulo, ha sido incrédulo. Salmo 103 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre sin Cristo es necio, es incrédulo, no quiere ver. No quiere ver, hermanos. ¿Y qué es lo que hace? La incredulidad es un arma que Satanás usa para sembrar en los corazones de los hombres. ¿Qué dice la palabra? Que la semilla, el sembrador iba sembrando y la semilla cayó junto a los del camino. Y vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Y en el versículo 15 del Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 4 me parece, o 3, dice que los del camino, ¿verdad? A los cual la semilla fue que se cayó la semilla ahí, a los que estaban junto a los del camino, vino ¿quién? Satanás, y se las robó. ¿Cómo obra la fe en nosotros, hermano? ¿Usted sabe cómo obra la fe en usted? ¿Cómo obra la fe en nosotros? ¿Qué es la fe? Cuando, esta es mi opinión,
La fe, para mí, cuando tú te expones a la palabra de Dios, ya sea escrita o sea hablada, cuando tú la escudriñas, cuando una persona se expone al evangelio de Cristo, la fe, bendito Dios, dice la palabra que viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted es expuesto a la palabra de Dios, el Señor siembra la fe. Pero usted es responsable de ejercitar esa fe. A manera que conforme usted vaya perseverando en la fe, esa fe convierta de ser una fe muerta a una fe viva. A una fe viva que dé frutos. Fruto, abundante fruto, al 20, al 30 y al 130% y hasta donde quiera llegar, porque Dios no tiene límites. Y esa es la verdadera fe que agrada a Dios. Esa es la fe que demanda Dios de su pueblo. La fe significa fidelidad. Dios demanda fe, una fe no fingida, una fe, bendito Dios, aleluya. Una fe que sea genuina, hermanos, no una fe a medias. Dios no quiere nada a medias. Porque Él no dio nada a medias. Él lo dio todo. Pero mire, hermano, la situación aquí, vamos a esto. El muchachito representa cómo está el mundo. El mundo está bajo el dominio del maligno. El mundo sin Cristo está bajo el dominio del mal, sometido. Y Satanás los influencia entre ellos para que entre los mismos hombres se maten, se destruyan. Entonces, en este punto, hermanos, yo quiero ir y le he pedido a Dios que me ayude. Que me ayude, que nos ayude a creer cada día más en Él. No importa lo que vayamos a suceder, lo que vaya a pasar. No importa las adversidades, las angustias, las circunstancias. Aquel padre estaba desesperado. Ese padre se metía con su hijo al fuego para sacarlo, para que no se muriera quemado. Ese padre se arrojaba por su hijo a los estanques de agua. Ese padre tenía que morderse los labios para no gritar de dolor cuando su hijo se golpeaba. Y solo el amor de un padre, de una madre puede soportarlo todo por amor de sus hijos. Él agarró a su hijo, que era un muchacho grande, y corrió a buscar a Jesús, pero no lo halló. No lo halló. Porque solamente Cristo puede salvar al hombre, no el hombre, hermanos. El hombre no puede salvar a nadie. Solamente Cristo tiene potestad de salvar al hombre. Y si usted aún piensa que sus hijos, bendito Dios, aleluya, ¿cuántos padres dicen, no, mi hijo ya no tiene remedio? No diga eso, hermano. No lo diga, no lo condene usted mismo. Abrácelo, ayúdelo, levántelo, restáurelo. Enséñele. Y si no quiere venir, entonces doble rodillas, clame, ayune. Pídale a Dios, humíllase a Dios, que Él va a hacer la obra. El Padre vino a buscar a Jesús, pero Jesús no estaba. No es cuando uno quiere. No es cuando uno quiera, es cuando Jesús ve que sea el momento adecuado para hacerlo. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo me he dado cuenta en esta historia de algo. Que el niño, miren, el muchachito estaba endemoniado, ¿verdad que sí? Cuando el Señor Jesucristo dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dijo, traédmelo, traédmelo. Ok. Ahora dice la palabra, perdón, últimamente no he podido leer ni con lentes. Y dice la palabra, se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mire qué manifestación tan más demoníaca.
Esta es la viva cara de la maldad. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Hacia dónde se dirigió Jesús? El niño estaba ahí, convulsionando, hermanos. Y el padre estaba entre la manifestación del diablo y la presencia de Dios, que es Jesús. ¿Verdad que sí? Y Jesús viene al padre. Dejó al niño. Jesús viene al padre. Jesús viene al padre y le dice: ¿desde cuánto tiempo hace que está así? Y él le dice: desde niño. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? ¿Ustedes creen que Jesús, siendo Dios en su omnisciencia, no sabía desde cuándo ese niño estaba ahí? Pero ¿qué quería Jesús? ¿Qué quería Jesús? Restaurar la fe del Padre. Restaurar la fe del Padre, porque Él mismo dijo: ayuda a mi incredulidad. A veces no son tanto las manifestaciones del maligno, sino es nuestra falta de fe. Porque si usted cree que Dios lo ha vencido en la cruz del Calvario y Cristo tiene todo dominio y toda autoridad sobre toda potestad, usted está consciente y sabe que Él está en las manos de Dios. Pero su fe, hermano, ¿dónde está? ¿En quién está? ¿Dónde tiene la fe el mundo? ¿Dónde tiene la fe el mundo? En Mahoma, en Buda, en María, en santos de piedra, de yeso. Ahí está la fe. Y eso, amados hermanos, cada quien tiene su becerro de oro. Pero eso es idolatría. Y eso es abominable ante los ojos de Jehová. Dios sabía que para poder ser restaurado, sanado, librado el muchacho, Él tenía el poder de hacerlo, porque Él es Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios le dijo a Jeremías: yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Al que creó los cielos y la tierra. Al que le dijo y puso límites a los mares. Al que camina sobre las aguas. Al que calma las tempestades. Al que manda al viento callar. Al que levanta a los muertos. Al que sana a los enfermos. Al que libera endemoniados. ¿Habrá algo imposible para aquel Dios todopoderoso, el cual nos sostiene con su mano? Nada hay imposible para Dios. Y eso es lo que quería Jesús: comunión. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros: comunión. Que nosotros confesemos. Que nosotros confesemos nuestra debilidad. Sí, Dios, Jesús consuela. Jesús restaura. Jesús nos alienta. Jesús va con nosotros. Jesús, pero también Jesús demanda algo. Jesús demanda fe. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Fe. Creer en el evangelio, y no solo eso, hermanos, porque últimamente se predica que Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar esto. Pero ¿quién predica que sin fe y sin santidad nadie verá a Dios? Eso es lo que ofrecen las megas iglesias, las grandes multitudes. Yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo ordeno, yo mando. Se han levantado, según muchos, disque falsos profetas. Hermano, ¿en dónde tenemos la mirada? No ponga su mirada en esos falsos profetas. Eso es charlatanería. Mire cómo predicaba Cristo: arrepentíos y convertíos, creer en el evangelio. Eso es lo que pide Dios. No se desenfoque. No se desenfoque, hermano. Hay un grave peligro entre la fe y la falta de fe.
Entonces Jesús viene, le dice al padre hace cuánto tiempo el niño le suceden estas cosas, y él dice desde su niñez. Y después le empieza a decir, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, Jesús, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Ve cómo Jesús orilló a este hombre a tal grado de desnudar su corazón. Y eso viene Jesús a confrontarnos, a derribar nuestros argumentos, a desnudarnos de nuestras excusas para no creer, para no andar como a Él le agrada, para no ser íntegros. Jesús demanda fe, hermanos. Porque si Jesús descendió del monte de Dios y aquel Rey de gloria se hizo siervo, vino, murió, padeció, resucitó y fue ascendido en los cielos, pero ese padecimiento tuvo un alto precio. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios no demande fe? Porque esa fe, hermanos, le va a ayudar a perseverar en santidad. No lo olvide, la fe tiene que ser una fe viva, que te lleve a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no por ningún motivo, hermanos, y debe de haber en nosotros un profundo, ¿cómo le digo? Un profundo temor, si así se dice la palabra, de airar a Dios, de causar enojo a Dios por nuestra incredulidad. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a Nazaret? Dice la palabra que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? No porque Él no pudiera, sino por la falta de incredulidad de ellos. Por la incredulidad que había en aquellos hombres. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué le dijo Jesús a los escribas? Ustedes no queréis venir a mí porque yo soy, aleluya, bendito Dios todopoderoso. Jesús le dice, bendito Dios, a los fariseos y a los escribas, escudriñar las escrituras porque parece que a vosotros está ahí la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí, que yo soy la vida eterna. Jesús también en los de Jerusalén, en Judea, a los judíos les dijo, ¿verdad? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matás a los profetas. ¿Cuántas veces he querido juntarlos como las gallinas, los polluelos debajo de sus alas? Jesús constantemente había estado, bendito Dios, aleluya, demostrando su amor, su compasión, su misericordia para que el hombre venga a tener comunión con Él, pero el hombre quiere seguir siendo incrédulo. Y la incredulidad ofende a Dios, hermanos. La incredulidad es algo que no agrada a Dios. Nosotros debemos tener cuidado de eso. Las nuevas generaciones, bendito Santo Rey de Gloria, Señor mío, mire hermanos, últimamente en la actualidad, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? La maldad va en aumento. ¿Cuántas leyes se han estado levantando? No, tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo, bendito Dios, se expone la palabra del Señor. Somos humanos, tenemos errores. Pero el mundo tiene que saber lo que es lo santo y lo profano. El mundo tiene que saber lo que es pecado y lo que desagrada a Dios. El mundo tiene que saber cuál es su condición, hermanos. Pero también Dios ayuda al que está necesitado. Porque el Señor vino, poderoso Dios. Dios Padre envió a su Hijo a buscar al menesteroso, al cansado, al pobre de espíritu, al que no tenía esperanza alguna, como este padre. Y este padre, cuando fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo, ¿cómo que si puedo?
¿Cómo que si puedo? Si tú puedes creer, todo es posible para todo aquel que cree. El problema no es Dios, hermano. Dios no tiene problemas, no tiene, perdón, aleluya, la culpa de nuestros problemas. Él no tiene la culpa de la falta de nuestra fe. No culpemos a Dios por nuestros problemas ni por las circunstancias. Dios no tiene que ver con eso. Es nuestra falta de fe, nuestra falta de fidelidad a Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel, fiel es el que los llamó, bendito Dios de gloria. Y usted es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, bendito Dios, la que ha sido amada, la escogida. Y está ahorita mismo sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. La que ha sido limpiada, purificada, lavada, redimida, bendito Santo Rey de gloria. Esa es la iglesia, la que ha sido sellada con el Espíritu hasta el día de la redención. ¿Usted lo cree? Gloria a Cristo, poderoso Dios, aleluya. Entonces, hermanos, aunque la puerta del Hades se abra, no prevalecerá contra la iglesia. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Jesús ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza. Él es al Dios que le servimos, al Dios todopoderoso. No hay nadie que se levante contra Jehová de los ejércitos. No hay nada que pueda, bendito Dios, contra el poder de Dios, aleluya. Si aún los demonios creen y tiemblan, ¿cómo es que hay ateos, hermanos? Yo no lo entiendo. Pero el maligno tiene cegado al hombre. Tiene cegado al hombre. Porque la incredulidad, hermanos, niega la existencia de Dios, niega el poder de Dios, pone en duda la palabra de Dios, pone en duda las promesas de Dios. Bendito Santo. Hermanos, los discípulos fallaron como cualquiera de nosotros podemos fallar. Quizás ellos abusaron de su confianza, se confiaron más en sí mismos, que se olvidaron de lo más importante, la oración. El Señor les dijo, este género con nada sales, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y esa tiene que ser nuestra oración, Señor. Haz que mi carne mengüe. Haz que mis deseos mengüen. Sometamos nuestra carne, nuestras debilidades al señorío de Cristo. Él todo lo puede, es el todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Aunque se levante quien se levante contra nosotros, no va a poder prevalecer en contra del Señor. Dios no puede ser vencido, hermanos, y Él sostiene toda la creación. Él tiene cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Pero el mundo necesita conocer esta verdad, que la incredulidad ofende a Dios. El mundo necesita saber que hay fe, que hay esperanza, que hay alguien que puede ayudarlos, que puede rescatarlos, que puede libertarlos, que puede traer paz a sus corazones, que puede traer, bendito Dios, gozo en medio del quebranto, de la angustia, en medio de tanta miseria, en tanto sufrimiento, en tanta mortandad, hermanos. Cuánto dolor hay en el mundo. Gloria a Cristo que nosotros estamos aquí. Mire cómo están estos países, Siria, Turquía, hermanos. Oremos por los países que están en necesidad. A eso hemos sido llamados, hermanos. No desenfoquemos el propósito por el cual hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Bendito Dios, aleluya. Nosotros estamos aquí en este mundo como iglesia de Cristo para impulsar, expandir el reino de los cielos, para predicar la palabra, pero que todo sea bajo la dirección y la unción del Santo, porque nosotros solos nada somos, porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Es necesario dirigirnos conforme a la voluntad de Dios, y la única forma que tenemos para conocerla es teniendo comunión con Dios,
orando, ayunando, escudriñando la palabra, congregándose. Porque es necesario congregarnos, hermanos, para impulsarnos a las buenas obras, para sostenernos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Bendito Dios. Jesucristo no solo, amados hermanos, restauró la fe de este padre. Jesucristo libertó a un muchacho de su angustia. Jesucristo le dio una gran lección a su iglesia, los discípulos, restaurando su fe. Jesucristo, bendito Dios, aleluya, puso en vergüenza a los que querían humillar a su pueblo, a los escribas. Jesucristo, poderoso Dios, aleluya, derrotó al demonio y lo echó fuera. No se trata de decir yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo profetizo, yo mando. El hombre no tiene poder. No es la palabra del hombre que tiene poder, es la palabra de Dios, porque cuando Dios habla las cosas suceden. Cuando Dios habla los demonios salen huyendo, y el mundo necesita reconocer que hay un Dios todopoderoso que juzgará al mundo a causa de su incredulidad. La única fuente de poder y sabiduría es el Dios de toda la gloria. El Dios altísimo, el Padre eterno, el que envió a su Hijo en forma de siervo a buscar a los más necesitados, quebrantados, amargados de espíritu. Bendito Dios de gloria, al más afligido, al más menesteroso, al más pobre. Jesús ha enviado a su Hijo. Jesús es el ungido de Dios, el siervo de Jehová. Jesús es el todopoderoso, la imagen misma de su sustancia, la revelación del Dios Padre. Cristo tiene todo el poder, toda la majestad y el dominio de toda la creación, y no hay nada que contra Él se levante. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Jesús Cristo, poderoso Dios, el Hijo de Dios, hecho Hijo de hombre, Hijo de David, el Emanuel, el Mesías, el Cristo, el Salvador, Jesús, el siervo de Dios, que vino a morir por usted y por mí, que éramos pecadores, y por todos aquellos que, si desean, en este momento vienen y le reconocen como su único y suficiente Salvador, hermanos, porque no es necesario hacer solamente una confesión de fe, es necesario un verdadero convertimiento. Hermano, ¿cómo está tu fe? Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay nada debajo de la gloria que pueda salvar al mundo. Solamente Cristo. Solamente Cristo puede salvar al mundo, al pecador. Sí, Señor, aleluya. Y algún día vendrá y restaurará todas las cosas. Señor mío, gracias te damos, Señor. Poderoso Dios, amados hermanos, de Jehová son las almas. De Jehová es la misericordia. Y de Jehová es la salvación, bendito Dios, y que la bendición de Jehová sea sobre este pueblo desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Venga Cristo, no deje, bendito Dios de gloria, que el enemigo siembre dudas en su corazón. No deje que el enemigo ataque su fe, no lo deje. Si quiere venir a ponerle desánimo, repréndalo en el nombre de Jehová. Él está vencido, Él está destituido de la gloria de Dios. Él está vencido. Cristo es el Dios todopoderoso, bendito santo. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos.